conmigo allí, Génesis capítulo 22, y hemos titulado esta enseñanza como victoria en medio de la prueba. ¿Hay alguien que necesite Biblia? Levante su mano, ahí se la van a acercar. Gloria a Dios. Ok. Victoria en medio de la prueba. Este es un pasaje que hemos leído muchísimo, lo conocemos muchísimo, pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude, amén, a entenderlo, a conocerlo y a mirar que se puede salir de toda circunstancia adversa a través de la obediencia. Amén. Génesis capítulo 22 a partir del verso 1. ¿Estamos todos ahí? Ok, Génesis capítulo 22, verso 1, y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que Dios, ¿qué hizo? Probó a Abraham. Le dijo: Abraham. Este respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí. ¿En qué? En holocausto. Gloria a Dios. Amén, siempre. Sobre uno de los montes que yo te diré. Verso 3. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo. Después cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Después dijo Isaac a Abraham, su padre: Padre mío. Él respondió: aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo: tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió luego Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo: ¡Abraham! ¡Abraham! Él respondió: aquí estoy. El ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en el zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar que está a la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aleluya. Aleluya. Tremendo pasaje, ¿verdad? Es un pasaje hermoso donde se ven muchas cosas y sobre toda cosa la victoria en la prueba, que se da a través de la obediencia. Ahora, note el verso 1, vamos a empezar a mirar algunas cosas en el verso 1. Dice allí la palabra que aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Y Dios prueba. Amén. Dios prueba. Pero hay una versión que es la Nueva Traducción Viviente, no sé si alguien de ustedes la tiene. No dice solamente que Dios probó a Abraham, sino que dice que Dios probó la fe de Abraham. Amén.
La fe de Abraham. Así que vamos a mirar y a aprender que cuando Dios prueba es con un propósito de llevarnos a una comunión, a un nivel de comunión, de intimidad mayor con Él. Una circunstancia donde tú puedes experimentar la confianza que puedes tener en un Dios que no cambia, en un Dios que no muda, en un Dios que siempre está dispuesto a tu favor. Amén. Mira lo que dice el Salmo 7. No vayas a perder Génesis 22 porque vamos a volver allí. Pero vamos al Salmo 7 y pongamos algunos textos allí con el propósito de poder entender por qué, para qué Dios prueba a las personas y a quienes prueba. Capítulo 7, ¿estamos allí? Amén. Capítulo 7, verso 9. ¿Estamos? Amén. Termine ahora la maldad de los malvados, Amén. mas establece tú al justo, Amén. Sí. porque el Dios justo prueba la mente y ¿qué más? Y el corazón. Ahora, en la versión que les mencioné, la Nueva Traducción Viviente, dice que Él probó la fe de Abraham. Pero aquí en el Salmo dice que Él prueba la mente y el corazón. Y necesitamos entender de qué está hablando allí cuando se hace referencia a la mente. Pues indiscutiblemente se está hablando del alma. Porque en el alma están la voluntad, los pensamientos y las emociones del hombre. Así que si Dios prueba la mente del hombre, está probando un área del alma. Así que Dios prueba el alma. Él investiga los pensamientos. Pero también habla allí de que Él conoce o prueba el corazón. Y cuando hablamos del corazón no se está hablando del órgano que bombea, sino que se está hablando del centro del ser humano, que es el espíritu. Así que Dios prueba el espíritu y el alma de las personas, porque es allí donde la palabra desarrolla su propósito. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dios dijo que probó la fe de Abraham, pero en el Salmo dice que Él prueba la mente y el corazón. Quiere decir entonces que cuando Dios prueba a alguien, lo prueba con el propósito de establecer su fe. Mira nuevamente lo que dice el verso 7, el capítulo 7, verso 9. Termine ahora la maldad de los malvados, mas establece tú al justo. Y luego dice ¿cómo? Porque Dios justo prueba la mente y el corazón. Quiere decir entonces que cada vez que tú te ves abocado a una prueba de Dios, tiene el propósito de establecer. ¿Qué es establecer? Afirmar, ¿cierto? Mantener sólido, firme. Así que el propósito de Dios con las pruebas es establecer la fe de las personas. Que la palabra de Dios sea el alimento de tu espíritu y que la palabra de Dios sea el que renueve tu manera de pensar. Cuando tú enfrentas una prueba y Dios te da la victoria en medio de eso, porque te mantienes fiel, te mantienes obediente, eso renueva tu manera de pensar, eso genera más confianza, eso genera una intimidad estrecha. ¿Cuántos han salido de pruebas victoriosos? Amén. ¿Eso no le da a usted una felicidad tremenda? Amén. ¿Eso no le da a usted una confianza tremenda de entender de que Dios está a mi lado? Dios está a mi lado, Dios no me va a dejar, Dios está siempre allí dispuesto. Por tanto, necesitamos entender y cambiar la perspectiva de cómo entendemos las pruebas. Porque a veces estamos entendiendo las pruebas como dificultades, como problemas, como adversidades. Pero necesitamos cambiar esa mentalidad y empezar a entender que Dios no nos da problemas, no nos da dificultades, nos da oportunidades. Oportunidades para establecer nuestra fe, para basar nuestra fe en ese conocimiento que nos da una convicción y una certeza. ¿Aló? Amén. Yo no sé por qué circunstancia estés pasando el día de hoy.
Y quizás se puede presentar como un monte muy alto. Pero si tú empiezas a ver esa circunstancia como un problema, cada vez la verás más grande. Pero si tú empiezas a mirarla como una oportunidad para ver la gloria de Dios, para ver cómo Dios interviene en el asunto, cómo su mano poderosa te levanta, entonces vas a empezar a mirar la circunstancia con una perspectiva diferente. ¿Cuántos saben que cuando usted está en la base de la montaña, usted la ve muy grande? ¿Cierto? Pero cuando usted está en el pico de la montaña, usted ve otra cosa distinta. Amén. Necesitamos empezar a ver lo que hoy tú ves como un problema, como una dificultad. Empieza a verla como una oportunidad para ver la gloria de Dios. Esta semana, una mujer con muchas dificultades en su hogar me comentaba ciertas vicisitudes que está pasando. Y yo le decía, mujer, vamos a empezar a mirar esto como una oportunidad. Una oportunidad de cómo vamos a ver la gloria y la victoria de Dios a tu favor. Pero pastor esto, pero pastor aquello. No importa. Dios es más grande que cualquier dificultad. Dios es más grande. Y si tú estás pasando por esta circunstancia, es porque Dios quiere mostrar a través de esto su poder a favor de ti. Y vamos a verlo. Y mañana, hoy tú estás llorando, pero mañana vas a reírte, mañana vas a gozarte, mañana vas a decir, sí se puede con Cristo. Necesitamos cambiar nuestra perspectiva acerca de las circunstancias. Ahora, miremos Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Seguimos hablando acerca y poniendo como el fundamento bíblico para poder definir qué es una prueba. Jeremías capítulo 17, verso 10. ¿Estamos ahí? Capítulo 17, verso 10 dice, leamos desde el 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. Ahora necesitamos empezar a entender que cada vez que Dios prueba nuestro corazón, es con el propósito de perfeccionar, de limpiar. Amén. Muchas veces nosotros somos, cuando está todo bien, ¿cuántos creen, cuántos entienden que creer cuando todo está bien es muy sencillo? Amén. Es sumamente sencillo. Creer cuando todo está bien es sumamente sencillo. Pero creer cuando todo está revolcado, cuando todo está como un mar agitado, ahí es donde viene el asunto difícil, ¿verdad? ¿Cuántos han pasado momentos de suma dificultad en su vida? Y constantemente vienen pensamientos a tu mente, dudas en tu corazón. ¿Aló? ¿Será que me pasa solo a mí? Pero cuando nosotros salimos victoriosos y entendemos que Dios está en nuestro barco, por muy altas que sean las olas, por muy fuertes que sea el viento, Dios nos asegura de que llegaremos a un puerto seguro. Amén. Y hoy quizás los vientos y las olas están tratando de moverte, están tratando de sacarte del propósito, vienen pensamientos que te dicen no lo vas a poder, no lo vas a lograr. Pero hay un ancla que te mantiene asido y es la fe. Si tú levantas el ancla, te vas a ir por caminos que Dios no ha establecido para tu vida. Pero tú tienes un ancla segura, que es la fe en Cristo. Cristo está en tu barca. Si hoy tienes problemas, Cristo está en tu barca. Amén. Y Él ha prometido que te llevará a puerto seguro. Amén. Así que no es tiempo para que llores más, es tiempo para que creas. Amén. Es tiempo para que hables. Es tiempo para que declares que Dios te va a llevar a puerto seguro. Amén. Amén. Jeremías capítulo 20.
Capitán es bueno. Jeremías capítulo 20, verso 12. Jehová de los ejércitos, que prueba a quienes. Justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Amén. ¿Y por qué es justo usted? Aleluya. Amén, aleluya. Por la sangre del Cordero. Amén. Por la sangre del Cordero somos justos. Amén. Entonces podemos decir con confianza que somos justos, ¿o no? Entonces yo pregunto, ¿cuántos justos hay aquí? Ok. Entonces la buena noticia es que Dios va a probar a los justos. Amén. Ay, ¿se acabaron los amenes o qué? Dios te va a probar, Dios va a probar tu fe. Nota que Dios no prueba a los injustos, sino a los justos. Aleluya. Ahora, si Dios prueba a sus hijos, a su familia, es porque tiene un buen plan. Es porque tiene algo bueno para ti. Porque son hijos. Amén. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Vamos a definir entonces qué es prueba. Vamos a definir entonces qué es una prueba. Esta palabra la asociamos con dificultades. Sin embargo, la palabra nos enseña que pruebas no son dificultades, sino oportunidades que Dios da a sus hijos para llevarlos a un nivel mayor de comunión y confianza, Amén. al establecer nuestra fe a través de la obediencia. Note algo en la medida que vamos avanzando. Escuchen, por favor. En la medida que vamos avanzando, entienda que para que usted pueda salir victorioso de la prueba, necesita un instrumento en su vida. Se llama obediencia. Obediencia. Se necesita ser obediente. La prueba no es para que Dios conozca algo, porque Dios necesita conocer algo. No, Él todo lo conoce. Él dice, yo investigo tu mente, yo investigo tu corazón, yo pruebo tu mente, yo pruebo tu corazón. Nosotros cuando hacemos pruebas es para ver qué, si las cosas salen bien o no, ¿cierto? Pero la prueba de parte de Dios no es para saber si hay algo o no hay algo en ti, porque Él ya lo conoce. Entonces, ¿para qué es la prueba? Si Dios ya lo conoce, es para que tú conozcas lo que hay en ti. Y donde tú tienes que hacer ajustes en tu vida. ¿Cuántos de nosotros en medio de una prueba sabemos lo que tenemos que hacer por la palabra? Pero nuestra mente racional dice, si tú haces eso, entonces te va a faltar para aquello, te va a faltar para lo de más allá. Pero Dios está diciendo, si obedeces, yo me encargo del resto. Entonces, ¿a quién le obedecemos? ¿A nuestra mente racional o a Dios? Nosotros aquí decimos a Dios, pero déjenme decirles, si somos sinceros, en la gran mayoría de las veces hacemos caso a nuestra mente racional. Si somos sinceros, le hacemos caso a nuestra mente racional y no a lo que Dios dice. Entonces, al ser probados en eso y tomamos decisiones que no son correctas y esas decisiones ahora sí traen dificultades, entonces Dios te dice, ¿te acuerdas de lo que te digo? Que si tú confiabas en mí y le obedecías a mí, todo iba a salir bien porque yo me iba a encargar. Pero tú quisiste hacerlo a tu manera, ahora encárgate tú. ¿Aló? Amén. Y eso nos permite entender que necesitamos confiar más en Él. Amén. Todo ese tipo de cosas. Ahora, la victoria en la prueba la da la obediencia. Entonces Dios no prueba a sus hijos para conocer lo que hay en sus hijos, porque Él ya lo conoce. Él prueba a sus hijos para que nosotros tengamos una convicción y una certeza, una confianza segura en Él, para que aprendamos a confiar en Él y no en nuestros propios sentimientos, en nuestra propia sabiduría o en nuestro propio entender. Le pregunto algo, ¿sería que era muy cuerdo lo que el Señor le pidió a Abraham? Mate a su hijo, sacrifíqueme.
Pero Abraham pudo haber dicho, pero Señor, ¿no tienes promesas a través de él? Pero tú me dijiste que esto, que aquello, que lo demás allá a través de él. ¿Abraham hizo alguna de esas preguntas? Él simplemente confió en él. Tenía plena confianza en Dios. Y fue obediente. Porque si usted lee bien la palabra, dice que él madrugó. Que él se levantó de madrugada para hacer lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Cuántas veces nosotros no nos levantamos de madrugada, sino que, y cuando hablo de levantarnos de madrugada, es que nos apresuremos a hacer lo que Dios dice que debemos hacer, y le damos vueltas, y lo pensamos, y mientras más lo pienses, más espacio le das al enemigo para que te siembre duda, temor, y te lleve por un lado distinto al que Dios quiere. ¿Aló? Amén. Ahora, estábamos diciendo que la victoria a la prueba trae promoción y bendición. Miremos Génesis 12, les muestro algo. Génesis capítulo 12. En Génesis 12 se habla acerca del llamamiento de Abraham. Como Dios le dijo que saliera de su tierra, que dejara la casa de su padre y que fuera a una tierra que él le iba a mostrar. O sea, Abraham no sabía ni para dónde iba. Abraham no sabía para dónde iba. Él simplemente le dijo, sal y yo te voy a guiar a donde quiero llevar, como ordenes. Sí, Señor. Ahora entiende por qué se dice que Abraham era el amigo del Señor. Porque para Abraham no había reproches. Había tanta confianza de Abraham en Dios que cuando Dios le decía algo, él inmediatamente lo hacía, porque conocía a Dios, conocía que todo lo que Dios le ordenaba era para bendecirlo. Y mire la bendición que le da, la promesa que Dios le da aquí. Dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora vaya al 22, capítulo 22. Porque, escuche esto. Porque dijimos que la prueba es una oportunidad, ¿cierto? Y es una oportunidad de promoción. Amén. Cada vez que tú eres obediente y pasas una prueba, Dios te promociona. O sea, Dios puede soltar una bendición mayor sobre tu vida. Amén. Y ya vimos la bendición que se soltó sobre él al principio. Pero miremos que aquí Dios vuelve a soltar esa misma bendición, pero añade otra cosa más. Porque cuando tú eres obediente y pasas una prueba, eso es como cuando estás en el colegio. Pasas primero, segundo, tercero y vas siendo promocionado, vas yendo más adelante. ¿Sabe cuál es el problema de muchos? Que nos hemos estancado. Anclados, pero no en la fe. Nos estancamos, nos quedamos en un mismo nivel de fe. Pero ¿sabían ustedes que hay niveles de fe? Hay niveles de unción, hay niveles de mayor comunión con Dios. Amén. Y sabe que la mayoría de los cristianos no alcanzan los niveles mayores, sino que se mantienen en los niveles menores. Gloria a Dios. Porque si alcanzáramos los niveles mayores, La gloria sería mayor. claro, pero mostraríamos verdaderamente una iglesia triunfante. Anclados, pero no en la fe. Una iglesia triunfante. Mira lo que dice en el verso 15. 22:15. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Eso ya lo había dicho, ¿cierto? Por segunda vez. Sigue diciendo: como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, multiplicaré tu descendencia, ¿cierto? Amén. Dice, aquí está la añadidura: tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos. Amén. ¿Qué está diciendo ahí? Que él, Eres mi la descendencia de Abraham, iba a tener autoridad y siempre iba a estar por encima de todos
sus adversarios. Amén, amén. Aquí habla, ¿y usted por qué dice eso, pastor? Porque ahí no dice eso. Dice, tu descendencia se adueñará de las puertas. La palabra puertas, cuando en la antigüedad las ciudades tenían murallas y puertas. Los que juzgaban, las autoridades que juzgaban en las ciudades se sentaban a las puertas. Por lo tanto, las puertas simbolizan gobierno y autoridad. Y Él está diciendo aquí que Él le dará gobierno y autoridad sobre todos sus enemigos. Amén. Es Dios y cumple. Pero ¿por qué les menciono esto? Para que ustedes entiendan que cada vez que hay una prueba en nuestra vida, no es simplemente una dificultad, sino que es una oportunidad, que si tú pasas a través de la obediencia, te va a promocionar a un nivel mayor. Va a venir una bendición mayor a tu vida. Amén. Amén. Obediencia es fe, amén. Necesitamos entender esto, porque a veces, yo le he preguntado a muchas personas, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo te va? Pastor, aquí en la prueba. Aleluya. Aleluya, para la gloria de Dios. O sea, Él está mencionando que tiene dificultades, ¿cierto? Él está diciendo que tiene dificultades, que tiene problemas. Y que esos problemas y dificultades vienen de Dios. Porque si es una prueba es porque viene de Dios. Porque hay una diferencia grande entre prueba y tentación. Porque la prueba te promociona, la tentación te destruye. La prueba es una bendición, la tentación te lleva al pecado. ¿Aló? La prueba viene de Dios, la tentación viene del diablo. Aleluya. Por eso en Santiago dice que si nosotros permanecemos firmes en medio de las tentaciones, entonces seremos victoriosos en la prueba y la prueba nos llevará a un nivel mayor. Amén. Entonces necesitamos entender que pruebas son oportunidades. Amén. Oportunidades de ver la gloria de Dios a favor tuyo. Amén. Amén. Ahora, la segunda cosa que le quiero mostrar es que la prueba demanda obediencia. La prueba demanda obediencia. Pero la obediencia, escuche esto, la obediencia hace evidente el temor de Jehová. Sin obediencia no puede haber temor. Muchas personas dicen, uno les pregunta, ¿tú temes a Dios? Sí, pero viven como ellos les da la quiera. Eso hace evidente que no temen a Dios. ¿Qué es temor de Dios? Ya lo definimos. Entonces, vamos por pasos, Mercedita. Déjame que vamos fluyendo y vamos trabajando. Amén. Entonces, entendemos temor de Dios como miedo, como pánico, ¿verdad? Pero es todo lo contrario. Vamos a poner primero un fundamento, el fundamento bíblico, y después del fundamento bíblico entonces definimos qué es temor, o vamos haciéndolo paso a paso. Vamos primero al Salmo 33. Salmos 33. Oh, aleluya. Bueno, Dios. Y vamos a leer los versos 8 y 9. ¿Estamos ahí todos? Amén. Dice, teme a Jehová toda la tierra. Amén. Tiemblen delante de Él todos los habitantes del mundo. Amén. Porque Él ha dicho y fue hecho. Amén. Él mandó y existió. Sí, amén. Ahora, ¿por qué les hago leer este texto? Porque miremos en qué se debe basar el temor. El temor de Dios. El temor de Dios no es pánico ni es miedo, es el reconocer que Él es el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y todo lo que se ha creado. Amén. O sea que el temor de Dios se basa en el principio de entender que Dios es todopoderoso. Amén. Reconocimiento de la Es reconocer el poder de Dios. En eso se basa el temor. Cuando tú reconoces que Dios es todopoderoso y vienen las pruebas, entonces tú tienes miedo. ¿Por qué? Él está en mí. Porque si Él está conmigo, si yo soy obediente a Él y Él es poderoso para hacer todas las cosas,
entonces yo no tengo por qué desobedecer. Yo tengo que obedecer, yo tengo que hacer lo que Él me dijo que hiciera y Él se va a encargar del resto. Amén. Y eso fue lo que hizo Abraham. Amén. Ahora, así que, primera cosa, temor no es pánico, temor no es miedo, temor es reconocer el poder supremo de Dios. Primera cosa. Segunda cosa, vamos ahí mismo al Salmo 19. Salmo 19, versos 9 en adelante. Bueno, leamos el 9. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, el temor de Jehová es que Limpio. es limpio, permanece para siempre. Amén. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. Ahora, note que aquí se reúnen en este verso, se reúne el temor y la justicia de Dios. En el anterior vimos que el temor estaba relacionado con el poder de Dios, pero aquí está relacionado con el juicio de Dios. Amén. Así que temer a Dios es reconocer que Él es un juez justo Amén. y que en algún momento de nuestra existencia vamos a estar frente a Él Amén. para dar cuentas. Así que si tú entiendes que Dios es un juez y un juez justo, entonces tú te vas a conducir en esta vida como Él quiere que tú lo hagas. Amén. Gracias. Amén. Entonces mire que no es temor, mire que es reconocer quién es Dios. Amén. El temor no se basa en el miedo, el temor se basa en el amor. Amén. Mire que incluso aún el Señor le dice, vaya conmigo nuevamente a Génesis 22. Mire lo que dice en el verso 12. El ángel dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios. Ahora, ¿por qué se hizo evidente el temor de Dios? Por la obediencia. Amén. Y la obediencia le dio la victoria. Le permitió acceder a mayores y mejores bendiciones. Amén. Amén. Entonces necesitamos permanecer siendo fieles. Gracias puesta. Ahora, si somos sinceros, ¿qué es lo que más nos duele? El bolsillo, ¿sí o no? A veces nos duele mucho el bolsillo. Los problemas económicos, una cosa, la otra. Amén. Y a veces ponemos, perdón que yo ponga este ejemplo, pero a veces ponemos muchos peros para diezmar y ofrendar. Amén. Es que si yo diezmo, no me alcanza. Duele creer. Pero cuando tú obedeces, entonces Dios dice, has accedido a mayor bendición. Amén. Por eso es que dice allí en Malaquías, que Él abrirá las ventanas de los cielos, para que se derrame bendición hasta que ¿qué? Sobre y abunde. Pero nosotros mismos detenemos la bendición Duele cuando no creer. somos obedientes. Amén. Amén. ¿Sabe por qué lo sé? ¿Sabe por qué lo sé? Porque eso me pasaba a mí. Claro, cuando yo era un creyente nuevito, entonces yo era cabo primero, y bueno, el sueldo de los militares en ese entonces no era tan bueno. Y mi esposa era la que repartía el dinero. Y ella escribía una palabra rara para mí en ese entonces, allá al principio, diezmo. ¿Qué es eso? Y hacíamos cuentas. Y ella escribía todo. Y al final, ¿sabe qué pasaba? No alcanzaba. Y entonces yo le decía, sí, mami, eso primero quitémoslo. Y verá que ahí sí nos alcanza. Y ella decía, precisamente eso no es lo que vamos a quitar. Y tú vas a aprender. Y yo le doy gracias a Dios por la esposa que me dio. Amén. Porque me enseñó. Amén. Ella es mi mamá espiritual. Entonces ella me enseñó. Y sabe una cosa, me sorprendía. Porque al final del mes había alcanzado todo. ¿Cómo? Yo no sé.
pero había alcanzado. ¿Aló? Dios Cuando aprieta. somos obedientes, empezamos a confiar. Y en la medida que yo veía que sí daba resultado el asunto, yo decía así, diezmo, ¿no? Iba ahí diezmo. Ahora sí. Ahora, porque es que da resultado. Sí es verdad, da resultado. Entonces, escríbalo ahí. Amén. Entonces necesitamos aprender a ser obedientes. Amén. Obedientes. Y eso es un solo ejemplo, porque podríamos poner ejemplos iniguales. Quizás para ti otras cosas son las que te generan ese temor de dar ese paso de fe, de ese paso de obediencia. Pero necesitamos entender que Dios es fiel para cumplir su palabra. Y bueno, yo pongo este ejemplo porque eso fue lo que me sucedió a mí. Pero también entendí a través de obedecer que Dios es fiel. Amén. Entonces, temor a Dios no es miedo ni pánico. Habla del reconocimiento de su grandeza y de su poder creador. Habla de que Él es el juez justo y que algún día estaremos delante de Él. Ahora, la suma de estas dos cosas entonces nos permiten entender y vivir una vida de sumisión y obediencia. Y cuando yo obedezco, hago evidente que verdaderamente temo a Dios. Amén. Que verdaderamente... Yo les pregunto aquí, ¿cuántos aman a Dios? Amén. Uy, pero bien poquitos, ¿no? ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Vaya conmigo a Primera de Juan. La ancla puesta. Primera de Juan. Gloria a Dios. Y es fe. Capítulo 5, verso 3. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice, Primera de Juan capítulo 5, verso 3. Yo pregunté cuántos aman a Dios y usted dijo, yo amo a Dios. Ahora mire lo que dice la palabra, que es amar a Dios. Dice, pues este es el amor a Dios. Que guardemos, ¿qué cosa? Sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, ¿por qué se nos dificulta tanto hacer lo que dice Dios que debemos hacer? Si se nos llena la boca... bueno, no, iba a decir otra cosa que decía mi abuelita, pero no. Se nos llena la boca diciendo, ¡amo a Dios! Mi abuelita decía que se le llena Se les llena la tarasca. Aleluya. Se le llena la boca de decir, ¡amo a Dios! Pero a la hora de cumplir sus mandamientos, no, pero es que... Alguien que ayude. Aló... Amén. Pero es que sí, pero es que no, pero es que no alcanza, pero es que no se puede. Difícil, alguien Aló. que ayude. Pero note que dice aquí que sus mandamientos no son ¿qué? ¿Y qué entiende usted por esa palabra de gravoso? Difíciles, que tallan, Grave, oye. que generan pesadez. Causan gravedad. No, el obedecer. ¿Saben qué es lo más difícil? Que usted dé el paso de obediencia. Y cuando usted da el paso de obediencia, Él empieza a sustentar el resto. Amén. Sustentar el resto. Me gustó la definición de un hombre que dijo que era fe. Y dice, el fe es dar un paso al vacío, sabiendo que Dios lo va a sustentar. ¡Wow! Amén. Yo dije, eso sí es fe. Eso sí es fe. Amén. Así que necesitamos ser obedientes. ¿Quieres ser victorioso? Amén. Sé obediente. Amén. Sé obediente. Teme a Dios. Amén. Miremos otra cosa. Mire lo chévere que es la retribución del asunto. Salmo 34. Miremos dos versos. Salmo 34. Y luego miramos otro salmo. Salmo capítulo 34. Versos 8 y 9. Gustad y ved Bueno, Dios. que es bueno Jehová. Es Aleluya. mejor. Pero no te dice gustad y ved que es bueno Jehová. Amén. ¿Qué es bienaventurado? Dichoso, doblemente feliz, ¿cierto? Bienaventurado, es decir, dichoso el hombre que confía en Él. Teme a Jehová vosotros. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Entonces teme a Jehová.
vosotros sus santos, pues nada falta. ¿Nada qué? Ay. Nada falta a los que le temen. ¿Cuántas cosas le faltan? Nada. Ahora, a veces vemos a muchos cristianos que por todo se quejan, ¿cierto? Se quejan por una cosa, se quejan por otra, pero ahí tú entiendes entonces que no hay temor de Dios, que no hay obediencia, que hay una área en su vida donde no hay obediencia. Porque el que obedece a Jehová nunca le falta nada. Amén. ¿Aló? Amén. Ahora, vaya al Salmo 128. Allí hay otra bendición también tremenda, para que veamos lo bueno que es obedecer a Dios. Salmo 100. Lucho. Anclas la fe en Dios. Salmo. No es por obra, es por gracia. Ok, miremos los versos 1 al 4. ¿Estamos ahí? Vuelve y dice, bienaventurado. Y ya sabe usted que bienaventurado es ¿qué? Dichoso, feliz. ¿Cuántos? Todo aquel que teme a Jehová. O sea, la palabra está diciendo que el que teme a Jehová, es decir, el que obedece a Dios, el que guarda sus mandamientos, vive siempre feliz. Amén. Amén. Aleluya. Sí, amén. Porque mire lo que sigue diciendo en la parte B. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, es decir, que obedece. Si nota otra vez ahí la relación entre temor y obediencia. Porque temor es obedecer. Dice allí, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa. Tus hijos como plantas de olivo. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Amén. Sí. Entonces aquí no nos está hablando de temor ni de miedo. Note que temer es obedecer, es amar a Dios. Y amar a Dios es obedecerlo, conocer sus mandamientos y guardarlos. Ancla puesta. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Y eso es lo que te va a dar victoria en la prueba. Victoria en la prueba. ¿Recuerdan ustedes a Job? Sí, Señor. Dice la palabra que él se mantuvo íntegro. Y bueno, los que estuvieron conmigo estudiando Job, vieron que Job era un poquito ignorante acerca de Dios, ¿cierto? Porque no lo conocía. Ahora, a beneficio de Job tenemos que decir que pues no había Biblia, no había palabra. Él se relacionaba con Dios a partir de su experiencia, pero tenía ciertas confusiones. Pero Dios alineó todas esas confusiones, y cuando salió de la prueba, ¿qué pasó con él? Próspero que antes. Aleluya. Doblemente. O sea, salió bendecido. Si él tenía 10 vacas, salió teniendo 20. Si él tenía 5, salió teniendo 10. ¿Aló? Amén. Lleno de años. Bueno, lo que sí no le dobló fue la mujer. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Porque vimos que el diablo no se la pudo. No, a favor de las mujeres, porque estarán tirando y están diciendo cosas malas de las mujeres. No, yo lo que estoy diciendo aquí es que el diablo no le pudo arrebatar la mujer. ¿Por qué? Porque Dios lo cercó a él. Y él y ella eran uno solo. Amén. Así que el diablo no la pudo tomar, no la pudo matar. Amén. Amén. Así que si tú eres obediente, Dios te va a bendecir. Amén. Amén. Y mucho, Gracias. mucho más. Amén. Ahora, miremos un tercer punto, y es que la obediencia de Abraham le permitió a Dios dar una sombra de su plan de redención para la humanidad. Vuelva allí a Génesis 22. Porque aquí en Génesis 22, Dios muestra una sombra del plan de redención. Abraham La primicia. muestra o habla acerca
o representa al Padre lleno de amor que está dispuesto a dar lo mejor que tiene a su único hijo. Mire lo que dice el verso 2. Y Dios le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único. Ahora la pregunta es, ¿Abraham tenía solamente a Isaac? No, señor. ¿Y entonces por qué le dice único? Porque nació de la gracia, aleluya. Porque era el único en cuanto a nacimiento. Era el hijo de la promesa. Amén. Era el hijo al que él amaba verdaderamente. Era el hijo a través del cual Dios quería multiplicar y prosperar a este hombre. Amén. Amén. Entonces, era verdaderamente el hijo que estaba anidado en su corazón. Amén. Entonces, él le pide el amor de su vida. Y Abraham está dispuesto a entregar lo mejor. Ahora yo pregunto, ¿estás dispuesto a sacrificar tu Isaac? ¿Qué es tu Isaac? Lo que más le gusta a Lo uno. mejor, dijiste. Lo mejor, lo que tú más amas. Tu vida ¿Estás es dispuesto a una entregarlo? alegría que- Porque escucha esto. A veces renegamos acerca de la idolatría, ¿cierto? Y decimos, no, pero ¿cómo es la idolatría del diablo? Pero muchas veces nosotros somos idólatras. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos algo o alguien en el lugar que solo le corresponde a Dios. Amén. Eso es idolatría. Entonces yo te pregunto, ¿estarías dispuesto a sacrificar tu Isaac? ¿Qué es tu Isaac? Para muchos su Isaac es su empresa. Su Isaac es su trabajo. Oh, aleluya. Para muchas su Isaac es su casa. Sus hijitos y su esposito y su esposita. Aleluya. ¿Me hago entender? Su mamita, Entonces, su escúcheme, please, por favor. Vea. ¿Está dispuesto usted a entregar su Isaac? Ahora, no es que a Dios le interese su Isaac, es que a Dios le interesa su corazón. Amén. A Dios no le interesa su empresa, porque Él fue el que te la dio. A Él no le interesa tu esposa, porque Él fue el que te la dio. Amén. Amén. A Él te interesa es el corazón tuyo y el corazón de tu esposa y el corazón de tus hijos. Amén. Amén. Entonces, estamos dispuestos a eso, pero aquí Abraham simboliza a ese padre amoroso. ¿Por qué? Porque Dios entregó a su único hijo por amor a ti y por amor a mí. Y porque es un padre Amén. amoroso. Por amor a ti. Juan capítulo 3 verso 16 dice: de tal manera amó Dios. ¿A quién? Ay, entonces ahí cabe tu nombre también, ¿cierto? De tal manera amó Dios a Flor Farfán, que dio a su hijo. Amén. A Diana Ibáñez, que dio a su hijo. Y a todos y cada uno de nosotros. Él estuvo dispuesto a entregar su único hijo. Amén. Por amor a ti. Ahora, ¿estás dispuesto tú a dar lo mejor para Él? Y escucha esto, porque estábamos diciendo que para muchos es una cosa y la otra. Pero ¿sabe qué es lo mejor para Dios? Tu vida. Obediencia. Amén. Ese es el mayor sacrificio que podemos hacer. Tu vida. Muchas veces, bueno, yo no sé, estoy impulsado a decir esto y lo voy a decir. Muchas veces los predicadores nos impulsan y nos dicen: ven y da lo mejor, ven y trae lo mejor al altar. Tu vida. Pero lo mejor no es un billete, Ni una casa. nada de eso. Lo mejor es tu corazón obediente. Amén. Ahora la pregunta es: ¿estás dispuesto a dar lo mejor de ti para Él? Amén. Es obediencia. Tu vida. Es obediencia. Obedecer. Aleluya. Gracias, no por obras. Así que Abraham representa aquí al Dios lleno de amor. Pero también Isaac representa al Dios Hijo, que en libertad obedece al Padre y toma el lugar del sacrificio. Mira lo que dice en el verso 6. ¿Estamos allí? Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso ¿sobre quién? Entonces Isaac en este momento no era un niño.
Porque a veces entendemos que era como que un niño y que por eso él lo pudo atar, ¿cierto? Pero si le puso la leña para el holocausto, era porque era ya un hombre joven que tenía fuerzas para poder montarse a eso y poder subir el monte. ¿Saben lo que dicen los teólogos? Que era más o menos entre edad de 17 a 20 años. O sea, ¿cuántos años tenía Abraham? Si lo tuvo a los 100. Entre 117 y 120 años. ¿Será que un anciano de esos puede atar a un joven de la edad de 17? Ese muchachito medio hace así y el viejito todavía no ha podido dar la vuelta. Así que fue libremente Isaac, porque después dice que Abraham lo ató y lo colocó sobre el sacrificio, sobre la leña. O sea que Isaac no hizo ningún tipo de repulsa, sino que papá lo ató, lo colocó ahí, le dijo, mi hijo, suba hacia allá que es que esto está muy pesado. Y él se montó libremente. Así que Isaac está simbolizando a Jesucristo. Pero note que dice que él tomó la leña y subió al monte. Y Cristo tomó la cruz y subió al monte. Ahora, ¿a dónde fue el sacrificio? ¿Dónde fue? ¿En qué monte fue? Lo leímos. En el monte Moriah. Mira lo que dice en el verso 2. Y Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y usted dirá, pero es que Jesús no fue colgado en Moriah. ¿Dónde fue colgado el Señor? En el Gólgota. Ahora, permítame mostrarle este mapa. Esto es Jerusalén. Jerusalén está establecido sobre 3 montes. Monte de Sión, donde está la ciudad, el monte Moriah, donde está el templo y donde está el castillo del rey David. Este es el valle del Cedrón, aquí están todas las tumbas y aquí este es el monte de los olivos. Toda esta región se llamaba en el tiempo de Abraham Moriah. Y el Señor le dijo, vete a tierra de Moriah y yo te mostraré el monte donde lo debes sacrificar. Sobre el monte Moriah, si lo nota que aquí está la explaneación donde estaba el templo, o donde está las mezquitas ahora, el domo de la roca y la mezquita de acá. Y esto es como una cadena montañosa. Uno de los montes una de las alturas que conforma el monte Moriah es precisamente el Gólgota, que queda situada en esta parte de aquí. ¿Sí notan que es más alto acá? Sí. Entonces, esto es Gólgota. Así que el monte que Dios le mostró fue en tierra de Moriah, fue el Gólgota. Y ahí fue donde él subió, Isaac subió con la leña y Jesús subió con la cruz. Porque esto era un simbolismo acerca, una sombra acerca del plan de redención de nuestro Señor. Amén. Bueno, Dios. Pero note algo, y es que la obediencia de Abraham permitió que Dios pudiera mostrar su plan de redención. Su plan de redención. Ahora, tu obediencia puede mostrarle muchas cosas más a otras personas acerca de Dios. ¿Sabe por qué muchas gentes, y sobre todo nuestros familiares, por qué no han llegado a los pies del Señor? Una de las cosas es porque el testimonio que nosotros damos no es el adecuado. No es el adecuado. Porque no somos obedientes. Porque ellos ven una cosa en casa y otra cosa en la iglesia. ¿Aló? Amén. Pero podemos salir victoriosos de cada prueba, Amén. de cada circunstancia. Sí, amén. Si te mantienes obediente.
Yo pregunto, ¿cuántos quieren ser obedientes? Amén. Uy, pero bien poquitos. ¿Cuántos quieren ser obedientes? Amén. Gloria a Dios.